Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Les saluda Eduardo Quintana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un saludo de parte de la iglesia en el Olivo Huixquiluca, en el Estado de México. Antes de continuar con este video, con el tema que hoy vamos a contemplar, me gustaría mencionar en breve lo que vimos hace unos días, una semana, tal vez que publiqué este video, en donde tratábamos el tema de por qué es que hay tantas iglesias, por qué existe gente religiosa que ha adoctrinado a sus feligreses de manera distinta el uno del otro. O sea, uno va a una iglesia, te enseñan algo, uno va a otra iglesia y te enseñan algo totalmente distinto o incluso hasta contradictorio a lo que te enseñaban en la otra. ¿Por qué existe este fenómeno? ¿Por qué existe esta división? ¿Por qué existe este problema tan gigantesco que genera confusión en la mente de la persona? Y llegamos a la conclusión de que pues este problema viene derivado de una falta de respeto a la autoridad bíblica, ¿sí? La gente o las personas religiosas que aceptan incluso, porque muchos lo aceptan, que aceptan la división y dicen que está bien, que no pasa nada, que cada quien maneja la iglesia como quiere, pues ese tipo de personas no están conscientes de que la Biblia nos enfatiza, de que Dios nos enfatiza que debemos respetar la autoridad de su palabra y que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que prediquemos, debe estar en total armonía con la palabra que Dios ha expresado y que Dios ha expuesto a lo largo de las páginas de la Biblia, específicamente en las páginas del Nuevo Testamento. Una vez identificado esto, una vez identificado el problema y habiendo visto ya que la solución sería pues respetar la autoridad bíblica, ahora me gustaría considerar la pregunta: ¿cómo puedo saber que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo puedo saber cuál es la iglesia correcta? Si reconocemos que hay tantas iglesias, que hay tantos grupos religiosos modernos, pues ¿cuál de todos estos que están enfrente de mí es la iglesia de Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuál de todos ellos enseña la doctrina correcta? ¿Cuál de todos ellos predica la fe plasmada en el Nuevo Testamento? Y pues la intención de este estudio es que si usted puede reconocer a través de lo que hoy veremos que no está en la iglesia que Jesucristo estableció, pues realmente exhortarlo, amonestarlo, animarlo a poder contactar a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él estableció, y poder ser muy honestos con la Biblia y con usted mismo, y pues ayudarlo y orientarlo a que si usted está consciente, está enterado de que la iglesia está desviada de las ideas originales nuevo testamentarias, pues animarlo a que pueda salir de ahí para que pueda emprender una búsqueda de la iglesia correcta para ingresar en la misma. Así que, ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia correcta? Hay algunos factores que podemos considerar que nos ayudan a reconocer la iglesia. Esto en su mayoría son características que distinguen a la iglesia, características distintivas de la iglesia. Esas características de las cuales les hablo, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento específicamente, nos aclara y nos da evidencia de cuáles son esas características que buscamos. Este método incluso lo usamos cuando una persona se extravía. Cuando una persona se extravía, lo primero que hacen sus familiares es imprimir una fotografía de la persona extraviada, poderla colocar en los muros de la ciudad, en los postes de la ciudad, para que la gente, para que los testigos puedan reconocer y que puedan estar enterados de cuáles son las características que distinguen a la persona extraviada. Cuando yo voy por mi hijo a la escuela, pues lo reconozco por sus características. Cuando, por ejemplo, yo que soy músico, cuando hace mucho tiempo, cuando llegaba a ir a tocar, pues yo reconocía mi instrumento por sus características. Y así con cada cosa podemos reconocer lo que necesitamos, lo que buscamos por sus características. Entonces, con ese mismo método es realmente muy sencillo poder encontrar la iglesia de Jesucristo, poder encontrar la iglesia bíblica.
Así que lo que necesitamos hacer solamente es enterarnos de cuáles son las características que distinguen a la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué es lo que predicaba la iglesia en el primer siglo? ¿Qué es lo que predicaba la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo eran miembros la iglesia? ¿Quién es el fundador de esta iglesia? ¿Cómo es su organización? ¿Cómo es su adoración? ¿Qué predican para que la gente sea salva? Todas estas características que podríamos hacer una lista interminable, pues podríamos nosotros conocer, saber qué es la iglesia de la cual estamos buscando. Como enfatizamos en el video anterior, como enfaticé en el estudio anterior, no todas las iglesias salvan, no todas las iglesias aportan salvación. ¿Por qué? Porque no en todas las iglesias se predica la verdad objetiva provista por las páginas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Jesucristo decía en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces claramente existe una verdad que el hombre debe conocer, que debe vivir, que debe obedecer, pero no todas las personas predican esa verdad. Entonces, por ende, pues las personas que no conozcan esta verdad, que no la sigan, pues lamentablemente están en un camino de muerte. Así que todas estas características que vamos a contemplar nos van a ayudar a saber si estamos en la verdad o no lo estamos. No pretendo en ninguna manera en este estudio hablar conforme a lo que pienso, conforme a lo que creo, y en ningún otro estudio, sino vamos a ser muy honestos con nosotros mismos, vamos a ser muy honestos y vamos a aceptar como verdad todas las cosas que podamos leer en el Nuevo Testamento, todos los textos que hoy vamos a analizar y poderlos digerir de manera que los podamos aceptar. Reconociendo esto, vamos a comenzar con una característica distintiva de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el fundador. Vamos a hablar un poquito acerca del fundador. ¿Quién es el fundador de esta iglesia? ¿Cuál es su nombre? Leemos de él en la Biblia y claramente lo leemos. El personaje central de todo este libro es el fundador de la iglesia de la cual estamos buscando, de la iglesia que salva, de la iglesia que realmente tiene o goza de los miembros que son salvos. Ese fundador es nuestro Señor Jesucristo. No existe otro fundador, no existe otra persona que pueda hacerse pasar por el fundador si no es Jesucristo. Cualquier otra iglesia que haya sido edificada por un personaje humano, por un hombre, es una iglesia que está destinada al fracaso. Es una iglesia que está destinada a perecer, a menguar. Así que en primera instancia vamos a buscar que la iglesia en la que estamos, que la iglesia que busquemos, el fundador sea Jesucristo mismo, pues Él mismo lo dijo. Mateo capítulo 16, versículo 18, otra vez Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos ver que Jesucristo se denominó como el dueño de esta iglesia, como la cabeza de esta iglesia, como la autoridad, como el fundador de esta iglesia. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 19 en adelante, podemos ver en ese contexto el mismo hecho. ¿Sí? La iglesia le pertenece a Cristo, es de Él. En Hechos capítulo 20, versículo 28, podemos leer cómo es que Jesucristo compró esta iglesia, compró a todas esas personas que componen la iglesia por su misma sangre. O sea, no podemos decir que la iglesia nos pertenece cuando no hemos dado nada, porque créanme, yo he tenido la experiencia de escuchar personas que dicen que la iglesia es de ellos, pastores entre comillas que dicen que la iglesia les pertenece, cuando están totalmente errados en su pensamiento. Pues Hechos capítulo 20 versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Él ganó por su propia sangre. O sea, en la cruz el Señor Jesucristo compró la iglesia, adquirió la iglesia, por tanto le pertenece. Esa iglesia le pertenece a Él. Así que podemos ver que el fundador pues es Jesucristo mismo y no un hombre como muchas otras denominaciones. Podría dar una lista de las denominaciones más escuchadas hoy en día y podemos ver cómo es que cada una de ellas tiene un fundador que no es Jesucristo. Es una característica clave, es una característica muy fácil de observar, en la cual nosotros, pues si estamos buscando a la iglesia y podemos ver que el fundador no es Jesucristo, es más recomendable, es lo más recomendable, es lo más sensato que uno podría hacer, no ingresar a esa iglesia. Si la iglesia pertenece a un fundador que no es Jesucristo, entonces no es la iglesia, por ende está destinada al fracaso. Otra característica que podemos analizar es la característica del origen de la iglesia, el origen de esta iglesia. Para eso podríamos contemplar un poco de los textos proféticos que apuntaban al establecimiento de esta iglesia. Podemos leer un poco acerca de Isaías capítulo 2, en donde el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, hablaba ya y profetizaba ya de este establecimiento, de este reino universal, de este reino espiritual que es la iglesia. Isaías capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es muy importante conocer los relatos proféticos en el Antiguo Testamento. Es por eso que recomendamos a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, a que haya un estudio diligente en cuanto al Antiguo Testamento, porque para poder comprender ciertas narrativas que podemos ver en el Nuevo Testamento, como lo es Hechos capítulo 2, para poder entender mejor, para comprender precisamente el contexto en capítulo 2 del libro de Hechos, es necesario estudiar a los profetas, es necesario estudiar lo que se dijo antes para poder conectar el mensaje y para poder entenderlo de manera más precisa. En Hechos capítulo 2, que es donde vemos el establecimiento de la iglesia, que es en donde vemos la edificación de la iglesia, donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús había prometido en Juan capítulo 16, versículo 13, Juan capítulo 14 y versículo 26, es el cumplimiento de esas profecías en Hechos capítulo 2, en donde el apóstol Pedro comienza su sermón, comienza su predicación y comienza a conectar las profecías de Isaías 2, de Joel capítulo 2, y empieza a decir el apóstol Pedro que lo que estaba ocurriendo en ese momento, ese evento en capítulo 2 de Hechos, era el establecimiento de la iglesia, era la inauguración de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo un poquito acerca del origen, y claramente el texto aquí en Isaías, en esta profecía, podemos ver en el versículo 3, claramente dice: y nos enseñará sus caminos. Capítulo 2, versículo 3, estoy leyendo a la mitad del texto: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Claramente el profeta está señalando la localización geográfica de dónde saldría la ley, y claramente dice de Sión, de Jerusalén. Hechos 2, cuando llega el establecimiento de la iglesia, estaban en Jerusalén, estaban en Sión. Entonces claramente conectó con la profecía de Isaías, y podemos estar seguros de que la iglesia comenzó en su origen en Jerusalén, que la ley salió de Jerusalén y empezó en Jerusalén. Progresivamente fue llegando a otros lugares a lo largo del globo, a lo largo de la tierra, pero claramente es una característica que nos ayuda a comprender que la ley salió de Jerusalén, que la iglesia comenzó en Jerusalén. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Cualquier iglesia que hayamos escuchado que fue establecida en Estados Unidos,
que fue establecida en Holanda, que fue establecida en otra nación, que no es Jerusalén como habían dicho los profetas, que no es Jerusalén como nos lo aclara Hechos capítulo 2, el establecimiento de la iglesia, recuerde. Entonces claramente estamos enterados de que esa iglesia no es la iglesia del Señor Jesucristo, no es la iglesia de la cual apuntaban los profetas en el Antiguo Testamento. Claramente con esto, con esta información, podemos descartar, podemos rechazar la idea de que esa iglesia es la iglesia que nos va a salvar. Entonces es muy necesario conocer estos detalles, es muy necesario entenderlos y estar conscientes de que la Biblia nos habla de estos detalles para poder estar atentos, y comprendidos de que las características de la iglesia del Señor son estas, ¿sí? El fundador Jesucristo, el origen pues, en Jerusalén, los profetas lo dijeron, y cualquier otra iglesia que fue edificada en otro lugar, que mayormente salieron muchas allá en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo que no sea Jerusalén, entonces no es la iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de la descripción, de las descripciones de la iglesia. Vaya a Gálatas capítulo 1 y versículo 3. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Los miembros de la iglesia de Cristo solemos usar textos como estos, Romanos 16:16, que es con el que estamos muchos familiarizados, o saludan todas las iglesias de Cristo. Dice ahí el apóstol Pablo: ya a veces pretendemos, desconociendo este punto, desconociéndolo, porque a veces pretendemos decir que estos textos nos ayudan o nos autorizan a usar esto como un nombre formal, lo cual es un error. No hay un nombre formal, no hay un nombre propio para la iglesia. Todas las veces que el Nuevo Testamento habla de la iglesia, en ningún lugar se le dio o en ningún lugar leemos de un nombre propio, sino solamente descripciones como estas. ¿A quién le pertenece la iglesia? La iglesia le pertenece a Dios, Gálatas 1:13. La iglesia le pertenece a Cristo, Romanos capítulo 16 y versículo 16. Con esto simplemente estamos apuntando, estamos puntualizando, estamos diciendo que la iglesia le pertenece a Cristo. Estos textos simplemente detallan a quién le pertenece, ¿sí? Hacen referencia a la pertenencia de la iglesia. Así que esto nos ayuda a entender que la iglesia no tiene un nombre, lo cual vemos en muchos otros lugares en donde les asignan nombres. Por ejemplo, iglesia el Buen Pastor, iglesia el Príncipe de Paz, iglesia el Almendro, como he escuchado esa iglesia, y cada persona le ha designado equivocadamente, saltándose la autoridad bíblica, ha designado nombres a la iglesia, lo cual no es así. El Nuevo Testamento nunca le designa un nombre propio, un nombre formal a la iglesia. Solo podemos ver descripciones como estas. Colosenses capítulo 1 y versículo 24 hablan del cuerpo de Cristo, ¿sí? Del cuerpo de Cristo. Esto no es un nombre, sino hace referencia a la pertenencia. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice que la iglesia es la casa de Dios. Esto no es un nombre, hace referencia a la pertenencia. ¿De quién es esa casa? ¿De quién es esa iglesia? De Dios. Iglesia del Señor, Hechos capítulo 20 y versículo 28. Estos no son nombres, hermanos, hay que comprenderlo, y no hay que adoctrinar a la gente mencionando estos textos pretendiendo enseñar que esto nos da autorización para designar un nombre formal. Jesucristo nunca le puso un nombre a su iglesia, por lo tanto no somos nadie, no somos absolutamente nadie para designar un nombre a la iglesia cuando el propio Jesucristo no lo hizo. Eso simplemente son descripciones que nos ayudan a entender cómo la Biblia apunta y hace referencia a quién le pertenece la iglesia, a quién le pertenece la iglesia. Y muchos dirán, pero es que el nombre no importa, por eso es que yo le pongo nombre a la iglesia, e incluso pues agarro algo bíblico y el nombre no importa. Si el nombre no importara, hermanos y amigos, entonces yo le reto a ponerle a su hijo Satanás. Si el nombre no importara, yo le reto a usted a que le ponga a su hijo Judas. Si el nombre no importa, yo le reto a usted
a que ponga mi nombre, Eduardo Quintana Sampaio, en un cheque que usted haya ganado por sus propios méritos. Le reto a que haga eso para que usted sepa que es obvio que el nombre, claro que sí importa. Designar nombres distintos crean división. Señalar nombres distintos crean división. Señalar o diseñar un nombre para la iglesia en la cual somos miembros es división, es saltarse la autoridad bíblica, es minimizar la palabra de Dios y lo que Él nos ha dicho. La Biblia, una vez más, Cristo mismo, ninguno de los apóstoles pretendió darle un nombre a la iglesia, mas solamente leemos descripciones de a quién le pertenece a la iglesia y le pertenece a Cristo. Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo, le pertenecen a Él. Sin embargo, estos textos, reitero, no son nombres formales, solamente hacen referencia a la pertenencia. Entonces, esta es otra característica. Si usted es miembro de una iglesia que tiene un nombre formal, puede conocer bíblicamente que no hay ningún nombre estipulado para la iglesia, y si está en una iglesia que tiene un nombre formal, entonces está consciente de que no está en la iglesia del Señor Jesucristo. Otro dato interesante, otra característica que no debemos pasarnos para mencionar es la característica de la membresía. Cómo uno se hace miembro de esta iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia predica para ser miembro de la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién? El Señor. El Señor añadía a la iglesia, añadía a los llamados fuera de, recuerda eclesia, los llamados fuera de es la definición. Entonces Dios añadía a este grupo, ¿sí?, más miembros, más personas que componían el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se añade uno? ¿Cómo es que Jesucristo añade a una persona? ¿Qué es lo que esta persona tiene que hacer para ser añadida al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que esta persona debe saber y poner por práctica para que sea miembro de esta iglesia? Ahora, aquí es lo que vamos a señalar. ¿Qué es lo que se predican en las iglesias modernas actualmente para ser miembro? En muchas iglesias, la mayor respuesta a esa pregunta, ¿qué debo ser para ser miembro de la iglesia? Muchas veces esta pregunta es contestada de la siguiente manera: cree en el Señor Jesús en tu corazón y serás salvo. Haz esta oración conmigo. Y la oración, empiezan a recitar la oración del pecador, que así le llaman, o la oración de fe, que dice algo como: Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, perdona mis pecados, te acepto como mi suma autoridad, cambia mi vida. Y empiezan a recitar esta oración. Se los digo por propia experiencia, que fui parte de un grupo en el pasado denominacional, y estoy consciente de que esto es lo que se predica en muchos lugares, que para ser salvos, que para ser miembros de esta iglesia, tienen que recitar esta oración del pecador, esta oración de fe, y una vez recitado esta oración, uno ya está siendo miembro. Uno se convierte de ser un incrédulo a un crédulo. Uno se convierte de ser un no cristiano a un cristiano, de ser una persona que no era miembro a ser un miembro de esta iglesia. Error, y es algo desconocido en las páginas de la Biblia. Incluso en Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando los judíos le hicieron esa pregunta a Pedro de qué tenían que hacer para ser salvos, el apóstol Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No le dijo haga la oración del pecador para el perdón de los pecados. La respuesta del apóstol Pedro no fue haga la oración de fe para el perdón de los pecados. Claramente le dijo arrepiéntete, bautízate con el propósito, con el objetivo de que tus pecados se sean perdonados. Y una vez que una persona había escuchado la palabra, que había creído la palabra predicada, que se había arrepentido de su maldad, que había confesado a Cristo como el Hijo de Dios, esa persona era un candidato esencial y preparado para la sumersión, para el bautismo. Hechos capítulo 8 vemos el ejemplo del etíope. Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Pablo.
Y vemos como Pablo, a pesar de que oyó, creyó, se arrepintió y confesó a Jesús, cuando le dice Señor, vemos como claramente en el texto o la narrativa en Hechos 9 no nos dice que Pablo ya había sido salvo después de haber hecho esos 4 pasos, de arrepentirse, de escuchar, de creer en Cristo. Sin embargo, es hasta el bautismo, en Hechos capítulo 22, versículo 16, donde sus pecados le son lavados, en donde es miembro. Pablo pasa de ser un no miembro a un miembro de la iglesia. Primera de Pedro 3:21, Juan capítulo 3 del 1 al 5, el bautismo es el momento en el cual uno pasa a ser miembro. Cualquier iglesia, y ese es el punto, cualquier iglesia, cualquier grupo religioso, cualquier persona que pretenda enseñar cosas religiosas, si habla algo desconocido a este plan de salvación, si habla algo distinto a este plan de salvación bíblico, está escuchando a una persona que no es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo predicaban este plan de salvación arduamente, predicaban este plan de salvación sin negociar en ningún punto, en ningún paso del plan de salvación. Era oír, creer, arrepentir, confesar y bautizar. Y obviamente practicar la fidelidad después de su bautismo. Apocalipsis 2:10. Entonces la membresía, de esta manera se hacían miembros las personas, se hacían miembros. Vamos a hablar un poco de la adoración, un tema muy elemental, un tema muy importante. Una manera muy fácil de distinguir si estamos en la iglesia o no estamos en la iglesia es ver la adoración de la misma. ¿Cómo pretenden adorar las personas que se congregan hoy en día? ¿Cómo pretenden adorar a Dios las personas que van a la iglesia hoy en día? Si bien Dios ha sido muy riguroso con la manera de adoración, podemos ver el carácter de Dios en Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2, como 2 personas que pretendieron adorar a Dios con un fuego extraño que Jehová nunca había mandado, fueron castigadas, fueron penalizadas con la muerte. ¿Por qué? Porque se saltaron la autoridad de Dios y no adoraron conforme al modelo que Dios había establecido. Agarrando ese principio, agarrando esa ilustración, esa historia en Levítico capítulo 10 del 1 al 2, pues es lo mismo. En el Nuevo Testamento los cristianos tienen un modelo de adoración, tienen un patrón de adoración que ha sido autorizado por la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos seguir. Entonces, la iglesia en el primer siglo, la iglesia bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento, adoraba de cierta manera. Y debemos ser muy honestos, amigos y hermanos que nos escuchan, y sobre todo amigos, debemos ser muy honestos y preguntarnos, ¿la iglesia bíblica usaba instrumentos musicales en la adoración? ¿La iglesia bíblica danzaba? ¿La iglesia bíblica se retorcía en el suelo como locura? La iglesia bíblica permitía hacer cosas que no están autorizadas por la palabra de Dios. La iglesia bíblica ofrecía incienso. La iglesia bíblica hacía... Y esas son preguntas que uno debe analizar, que uno debe contemplar. Y una vez más, como decía al inicio, ser honesto con uno mismo y poder ver en la Biblia cuál es la respuesta a todas estas preguntas. La manera de adoración en la Biblia, la forma de adoración de la iglesia que podemos ver en la Biblia, es una adoración muy fácil de comprender cómo es que adoraban estas personas, ¿sí? Implementaban la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. No usaban instrumentos musicales, ¿sí? Ese es otro tema que podremos considerar en otro video, pero la iglesia del primer siglo, la iglesia que Cristo edificó, no autorizó usar instrumentos musicales. Lo único que se nos manda a los cristianos hoy en día para adorar es cantar a capela. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17, Efesios capítulo 5, versículo 19, nos hablan claramente de que la iglesia tiene autorización para cantar, mas no para tocar. Podríamos ahondar ese tema en otra ocasión, pero eso es lo que la Biblia enseña. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo edificó, celebraba la cena del Señor cada domingo, cada primer día de la semana. Hechos capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana se congregaron los discípulos para partir el pan.
haciendo referencia a la cena del Señor. Primera de Corintios 11, del 23 en adelante, nos dice el mismo hecho, de que la iglesia participaba de la cena del Señor, que la iglesia reflexionaba y conmemoraba el partimiento del pan, haciendo referencia pues al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por el mismo obtenimos todos los cristianos perdón de los pecados. Y ahí pues recordamos su muerte, su sepultura y su resurrección. Esa es una característica fundamental, que si nosotros vemos que la iglesia la celebra cada 15 días, anualmente, mensualmente, podemos ver claramente que no es la iglesia. ¿Por qué? Porque la característica original de la iglesia claramente nos dice que la iglesia se reunía para participar de la cena del Señor cada domingo. Hechos capítulo 20 y versículo 7. Así que oraban, cantaban sin instrumentos, participaban de la cena del Señor, predicaban la palabra de Dios y solamente la palabra. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tito capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera de Corintios 15:1 nos dice el mismo hecho. Debemos seguir predicando el evangelio puro, el evangelio no distorsionado. En muchos lugares lo que se predica son testimonios, la vida del pastor. Muchas veces ni abren las Biblias para estar enterados cuál es la información original de la palabra de Dios para ser edificados y para edificar a la iglesia, y deliberadamente lo ignoran y no pretenden estudiar la palabra cuando eso es lo que se tiene que hacer. Así que la iglesia del primer siglo, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 2, oraba, cantaba sin instrumentos, celebraba la cena del Señor cada domingo, predicaba la palabra de Dios y ofrendaba. La iglesia en el primer siglo también ofrendaba. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, hablan de una ofrenda que se colectaba, que se reunía el primer día de la semana, igual el domingo, y esto pues para poder sustentar a la iglesia, para poder practicar la benevolencia, para poder evangelizar a las personas. De esta manera se ocupaba esta contribución monetaria. Originalmente, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo, no diezmaba, no pasaba la ofrenda también el lunes, el miércoles y el viernes, como en muchos lugares hacen por lucro. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo, sí, hacía esta contribución monetaria, pero conforme al modelo bíblico. Primera de Corintios 16, del 1 al 2, dice que cada primer día de la semana, esto es el domingo, ¿sí? Entonces, esa era la manera de adoración, y cualquier iglesia que no haga esto, simplemente está lejos de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted, amigo, es miembro de una iglesia que no practique esto, que esté alejado de practicar estas cosas que estamos viendo bíblicamente, es una iglesia que lo está llevando a perdición. Necesita buscar la iglesia que Jesucristo edificó. Necesita poder encontrarla, necesita poder empezar, tener esta hambre de poder encontrar esa iglesia que se puede hacer. Cuando uno busca, uno encuentra, pero necesitamos diligencia, necesitamos ponerle entusiasmo y fervor para poder encontrar esta iglesia. Es muy fácil, es muy sencillo realmente poder ser muy honestos con uno mismo y poder encontrar las características, poder buscar las características bíblicas de la iglesia y encontrar la misma iglesia. Es un método muy sencillo, el cual nos va a ayudar a poder saber si estamos en la iglesia del Señor Jesús, si estamos en la iglesia verdadera o estamos en una denominación de un hombre. Considérelo, reflexione mucho y nunca pase por alto los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, tales como el ejemplo de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de gofer, Dios le dio las dimensiones, Dios le dio las medidas de esta arca, y dice la narrativa ahí en Génesis que Noé hizo conforme a las palabras de Jehová. Es decir, Noé siguió cada paso, Noé siguió el instructivo de cómo hacer esa arca. Pregunta,
Si Noé hubiera intercambiado por su propio arbitrio, por su propia decisión, el gofer por el cedro, ¿qué hubiera pasado con el arca, amigo, hermano? ¿Qué hubiera pasado con el arca si Noé hubiera alterado, tergiversado el diseño del arca? Ciertamente el arca hubiera perecido por no haber seguido el modelo, pero Noé es un claro ejemplo para nosotros. Noé hizo conforme a las palabras de Jehová. Llevando este paralelo, equiparando un poco este ejemplo de Noé con la iglesia, ¿qué pasaría, amigo, hermano, si nosotros alteráramos el diseño de la iglesia? Sabemos que la Biblia, el apóstol Pedro, compara la salvación de Noé con nuestra salvación, y la iglesia con el arca de Noé es un tipo y antitipo. Entonces, ¿qué pasaría si la iglesia del Señor, qué pasaría si la iglesia del Señor fuera alterada? ¿Qué pasaría si nosotros no siguiéramos el estándar, si no siguiéramos las reglas que Dios nos ha dado de cómo dirigir a la iglesia? ¿Qué pasa si yo digo, pues voy a hacer un diezmo, voy a practicar los diezmos, voy a pasar la ofrenda no solo el domingo, como dice la palabra, sino también el lunes, martes y cada día en la semana? ¿Qué pasaría si nosotros nos atrevemos a distorsionar el modelo original de la iglesia? Al igual que el arca, si el arca hubiera sido distorsionada en su modelo original, hubiera perecido. Si la gente hoy está alterando la idea original de la iglesia, si la gente hoy cambia el diseño original de Dios por su propio diseño, ciertamente la iglesia va a perecer. Vamos a reflexionar mucho en ese tema, amigo, hermano. Le animamos a que pueda continuar viendo estos videos para que pueda ser orientado, y pues en base al tema hoy visto, le animamos a que continúe estudiando, averiguando, escudriñando las características de la iglesia, estas características que distinguen a la iglesia del Señor, no solamente para saber cuál es la iglesia, sino para que usted pueda tener la convicción, la seguridad de entrar, de poder entrar a esta iglesia y ser miembro de la misma. Muchas gracias, amigos, hermanos, que Dios los bendiga, y nos vemos en otro próximo video.